Querido Padre Provincial, representante del Padre General, queridos capitulares, querida comunidad de religiosas laicas, hermanos todos. Yo quiero, ante todo, agradecer la petición que se me hizo hace algún tiempo para poder presidir hoy la celebración de la Eucaristía en un momento privilegiado de la vida de vuestra orden. Agradezco esta señal de confianza. Quiero también agradecer al Señor vuestra vocación, vuestra vida, vuestra perseverancia, vuestra misión. Sin duda que sois un don de Dios para la Iglesia y para la humanidad. En todos los lugares donde yo he tenido la oportunidad de tratar con vosotros, he experimentado siempre una facilidad en la comunicación y al mismo tiempo un empeño apostólico. Evidentemente, contando con las circunstancias que unas veces son bonancibles y otras veces son adversas. Pero en Ávila, en Salamanca, Santiago de Compostela, en Palencia, en Bilbao, en Valladolid, también en Roma, que traté bastante la comunidad que vivía entonces en la iglesia y en la casa adosada a la iglesia de San Carlos. Siempre he recibido una impresión semejante. Yo os agradezco el estilo de vida, que cada carisma crea un estilo de vida. Os agradezco el estilo de vida, dando gracias al Señor por ello. Hay una serie de circunstancias que están convergiendo en la celebración de hoy, en la celebración de estos días. ¿Qué duda cabe? Nos encontramos celebrando 800 años de vuestro nacimiento como carisma en la Iglesia. Y 800 años significa una hondura secular, un afianzamiento en la vida y en la misión de la Iglesia, no solo con una larguísima duración, sino también con una irradiación universal de vuestro carisma. 800 años. Celebrando el capítulo provincial que tiene unas características singulares para vosotros. Habéis unido 3 provincias de España: Aragón, Bélgica, la de España, en esta provincia ya unificada de Hispania. Es una situación muy importante en la trayectoria de vuestra historia de cara al futuro. Con el nuevo provincial, con el nuevo consejo, con las tareas abiertas de cara al futuro. Vivíais el mismo carisma. Ahora lo vais a vivir también de una manera institucionalizada, organizada. Lo que formabais antes 3 provincias y ahora una sola. En estos cambios, queridos hermanos, se requiere de todos una magnanimidad, grandeza de alma, apertura
a los designios de Dios, que podamos sintonizar la voluntad de cada uno con la voluntad providente de Dios, que os va guiando en vuestra historia, pero sin una apertura de espíritu, para ofrecer lo que hemos recibido y para recibir de otros lo que a su vez recibieron, es muy difícil hacer una familia de servidores. Y vosotros sois una familia de servidores. Esta circunstancia también del capítulo provincial con estas características aquí en la patria de Santo Domingo, ¿qué significación y qué resonancias tan importantes tienen para vosotros? Yo me alegro de que en este recorrido secular de vuestra historia, hoy, aquí, ante todos, junto con todos, estáis asumiendo un pasado tan rico, abriéndoos a un futuro en medio de un cambio de época. No solo seguramente estamos asistiendo a una época con muchos cambios, y además cambios profundos, por muchas razones, abiertos a un futuro que al mismo tiempo que resulta atrayente, resulta también incierto, como siempre el futuro es incierto, pero seguramente ahora hay factores que lo hacen particularmente inseguro e incierto. En medio de esta situación, vosotros estáis mirando hacia el futuro, asumiendo vuestro pasado. La circunstancia que estáis viviendo en el capítulo es una oportunidad para amar vuestra historia. Amad vuestra historia. Es un momento de abrazaros a una historia secular, no envejecida. Secular sí, pero no envejecida. Las raíces están vivas. La voluntad del Señor persiste. Vuestro deseo también de continuar asumiendo el carisma que habéis recibido de generación en generación también es claro. En esta situación, abrazaos a vuestro pasado. El pasado de vuestra familia, que es la familia espiritual. Una familia que habéis ido de generación en generación consolidando en medio de la Iglesia para el servicio del Evangelio. Una situación de este estilo es particularmente propicia para que, afianzándoos en vuestro pasado, analizando serenamente nuestro presente, proyectéis vuestro futuro. Santo Domingo también vivió en una época de cambio. Vosotros sois personas avezadas a los cambios, que en este cambio histórico que estamos todos, por una parte, actuando y por otra parte también padeciendo, que en este cambio histórico os insertéis vosotros con vuestro carisma. Yo os aseguro, queridos amigos, tendréis más capacidad de futuro cuanto más memoria histórica tengáis en la fidelidad a lo que habéis recibido. Cuando la memoria es clara y es amada y es fielmente recibida, se tiene mucha más capacidad para abrirnos al futuro. Que habrá que ir tanteando, lo vamos poco a poco descubriendo, nos vamos internando en él, poco a poco, pero cuando las raíces están vivas, entonces sí que puede florecer en las nuevas situaciones históricas, que no son sencillas para ninguno de nosotros, no son sencillas, pero tenemos la seguridad de que Dios nos ha tomado de la mano, nos ha convertido en instrumentos del Evangelio, para ir poco a poco descubriendo
las metas concretas a las que el Señor nos va enviando. Hoy celebramos litúrgicamente la fiesta del bautismo del Señor, con la que se concluye el ciclo de Navidad, que empezamos con el tiempo de Adviento, que tiene el punto culminante en la celebración del nacimiento del Salvador y concluye con el bautismo de Jesús. Y a lo mejor podemos preguntarnos, ¿y cómo es posible, con los años que median entre el nacimiento de Jesús y su bautismo, que pertenezcan estos dos acontecimientos al mismo ciclo litúrgico? La razón nos viene dada por la liturgia. El Señor ha nacido y se nos ha manifestado. Navidad y Epifanía en un sentido amplio son inseparables. El Hijo de Dios hecho hombre se manifestó a los pastores a través de un ángel que los encaminó dándoles unas señas de identificación hacia el lugar donde estaba el niño. También los magos venidos de Oriente venían buscando, siguiendo una estrella. Llegaron también a reconocer al recién nacido Rey de los judíos. Y también justamente en el bautismo celebramos un acontecimiento de manifestación. Jesús, en el comienzo de su vida apostólica, pública, es presentado por la voz del cielo. Este es mi Hijo. Seguramente el bautismo de Jesús es un acontecimiento, es una trayectoria de vocación, podemos decir, de misión, de identificación ante el pueblo de Israel. Este es mi Hijo, el amado. Escuchadlo. En esta celebración del bautismo de Jesús, cuando concluye el ciclo de Navidad, en esta situación extraordinaria que estáis viviendo, yo querría subrayar unas palabras de las lecturas que hemos escuchado, que tienen que ver, en la medida que yo conozco, mucho con vuestra propia historia. A Jesús, la voz del Padre lo presenta como el que tiene el Evangelio. Y a los demás se nos invita a escucharlo. Domingo, ve y predica. Hemos recibido del Señor el Evangelio, el Espíritu y también la puerta abierta para la comunicación con Él. Tres realidades aparecen en las lecturas que hemos escuchado que yo querría subrayar ahora. En primer lugar, una misión. Vosotros habéis recibido una misión que habéis ido desarrollando a lo largo de la historia con sus variantes, pero que siempre tiene que ver, por algo os llamáis orden de los predicadores, siempre tiene que ver con la palabra de Dios, con la transmisión del Evangelio, que no es simplemente la transmisión de unos contenidos doctrinales, que toquen la vida, que transformen la vida. Si me permitís una alusión muy concreta. Yo tengo que reconocer que desde hace bastante tiempo me preocupa mucho lo siguiente. ¿Por qué nuestra sociedad, hablo de nuestra sociedad, pero seguramente se puede ampliar a otras sociedades, por qué nuestra sociedad es tan indiferente a Dios?
una indiferencia, incluso un rechazo e incluso resentimiento. Queridos hermanos, predicad en medio de nuestro mundo con esta alergia a la fe. Prediquemos, hagamos amable a Dios en nuestra vida. Vosotros dedicados particularmente a un servicio en la búsqueda de la profundidad de la fe, desde la teología, desde la filosofía, aquí tienes una tarea inmensa. ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad para que Dios se haya hecho tan sospechoso? ¿Qué camino, qué preparación tenemos que ir haciendo en las personas para que podamos, al escuchar la palabra de Dios, no volver el rostro, sino manifestar interés por conocerlo mejor? Vuestra misión es la transmisión del Evangelio, es predicar el Evangelio, es ahondar en la búsqueda de la fe, acercarnos desde las interrogaciones de cada momento a la palabra del Evangelio para transmitirlo. Vuestra misión tiene que ver con la predicación del Evangelio, no esclerotizada, que toque siempre los intereses y los centros en que la persona se siente profundamente cuestionada. Hay en las lecturas que hemos escuchado referencias al Espíritu Santo. Hemos recibido la palabra y el Espíritu también. El Espíritu Santo. Nuestra predicación, nuestra actuación quedará siempre tan distante, no tocaría el fondo de la vida, si no lo hiciéramos como ungidos por el Espíritu Santo. Así se dice en la segunda lectura de Jesús, ungido por la fuerza del Espíritu Santo. En el bautismo el Señor es ungido con el Espíritu para ser mensajero del Evangelio. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Evidentemente, necesitamos esfuerzo, trabajo, búsqueda, estudio. No olvidemos nunca que nuestra palabra quedaría vacía si no fuera como fortalecida, como fecundada por la fuerza del Espíritu. Nos pongamos a la escucha receptiva del Espíritu. Y en este contexto tiene una significación particular, un detalle del Evangelio que terminamos de escuchar, según la narración de San Lucas. Se nos dice aquí que Jesús, mientras oraba, vio los cielos abiertos. La oración es insustituible en el buen predicador, como es insustituible el invocar insistentemente la luz y la fuerza del Espíritu. La oración es realidades que deben de ir unidas en vuestra vida, queridos hermanos, si me lo permitís. La acogida de la palabra de Dios, la docilidad al Espíritu y la oración persistente. Santo Domingo, vosotros lo sabéis mejor que yo, hablaba a Dios y a veces con gritos en medio de la noche, en vigilias largas, hablaba insistentemente a Dios. Y al mismo tiempo, desde esa comunicación con Dios, podía hablar a los hombres. Y si no, nuestras palabras son vacías, o pueden ser cargadas de polémicas, o pueden forcejear de una manera, a veces
prepotente con otras personas en el afianzamiento de la verdad. La verdad evangélica entra suavemente en el corazón y es inseparable del amor. La oración que tiene que ser para todos nosotros el observatorio más hondo para percibir la realidad, que nos da serenidad. En oración encontramos una pacificación de tantos ajetreos, que nos da serenidad. La oración que no es un ensimismamiento autocomplaciente, sino que nos invita permanentemente a salir apostólicamente, a salir en misión. Vuestra vocación, queridos hermanos dominicos, vuestra vocación es la predicación que tiene consigo, según la promesa del Señor, la compañía del Espíritu, y tiene que tener siempre la resonancia de la oración. Y se percibe inmediatamente en las personas cuando a la hora de hablar han pasado la palabra por el corazón y cuando sencillamente la han convertido en una reflexión y a veces solo doctrinal y no salvífica. Necesitamos también la oración. Recordad la vida de vuestro padre fundador, de Santo Domingo. Una persona dedicada a ayudar a las personas con la predicación y también orando constantemente, como nuestro Señor. Él llevaba una vida apostólica, se decía, como nuestro Señor, que comenzaba su jornada en la oración, en comunicación con el Padre, y a Él también retornaba en la noche al monte solo. Son tres realidades, con este término, queridos hermanos, que a mí me parecen fundamentales en esta celebración y que confluyen tantas circunstancias muy elocuentes para vosotros. Circunstancias locales, aquí en Caleruega, circunstancias temporales, 800 años. Esto es una duración histórica. Y no agotada la inspiración de Dios. No agotada. Ved cómo entre todos, escuchando, rezando juntos, podéis hallar los caminos del Evangelio que se os confía en nuestro tiempo. No dejemos de interrogarnos, de buscar la voluntad del Señor, de ponernos a su escucha. También trabajosamente de ir percibiendo las señales que el Señor emite en nuestro tiempo, que no deja de emitir señales. También las características de nuestra generación, de nuestra cultura. En estas circunstancias escuchamos estas tres palabras: misión evangelizadora, el Espíritu Santo como acompañante de la misión, así podremos ser sus testigos, testigos del Señor. Y no olvidemos esa actividad que a veces la obviamos fácilmente, la oración. Seguramente es una tentación para tantos de nosotros. A la hora de la oración siempre tenemos cosas muy importantes que hacer y muy urgentes que hacer, y no es verdad. En el fondo es un autoengaño, no es verdad. La oración no es tiempo perdido. En un evangelizador, la oración es un tiempo insustituible. Santa María la Virgen, Santo Domingo, la Madre de Santo Domingo, también santa. No solo beata, también santa, según dice, bueno, también, todos, que intercedan por todos nosotros. Yo os deseo buena culminación de este capítulo provincial y me alegro mucho de poder mostraros una vez más mi respeto y mi afecto. Adelante, queridos hermanos.